Campo Sur, los mejores chorizos elaborados con carne fresca y natural. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Sepan ustedes, amigos, que Cortifaz apoya la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado y las medidas correspondientes de protección, las que usted ya sabe. Coloca los mejores motores y con solo un botón tu cortina sube y baja. Vende o repara cualquier tipo de cortina sin trabajo de albañilería y miren cómo siguen, porque no tomaron la decisión a tiempo, discutiendo Petro y Cairo. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Portones basculantes con motor y control remoto. 0800 2678 cortifaz.com.uy. Bueno, y acá se la están viendo en imágenes. Un aplauso para la doctora Rey, que hoy sí vino a acompañarnos. Nos tiene abandonados. Pero tengo acá, Otro enredo, me tengo que tomar ahora. Ya me fumé un enredo con regalitos, cajitas y te doy el... Falta regalitos, yo te Y lo Ovaldía abría la cajita y ponía cara de trans y yo acá con un nabo parado acá. No, esto fue una pelea para la doctora Rey, porque nos tenía abandonados. Y había tantas consultas, sobre todo en este momento, cuando llegamos, para ponernos un poco más serios, a 87 fallecidos. Sí. Superamos los 2000 casos activos. Brotes significativos en Montevideo y también en otros puntos del país. La vacuna que empieza a aplicarse en Europa. ¿Cuándo llega acá? Bueno, hay montones de consultas y ya empezaron a llegar también preguntas de los televidentes. De días en lo que tarda en duplicarse el número. Sí, exacto. hay muchas corto. aristas y no estuvo tanto tiempo abandonadas. Tenemos También muchas está la noticia consultas. de los anticuerpos. Totalmente. Una buena, porque son 6-1, ¿no? Pero por lo menos metes un gol. Exacto. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Vamos a arrancar por definir la situación en la que estamos hoy. Yo creo que estamos en una situación muy compleja y siempre creo... La palabra es compleja, ¿verdad? Es compleja. Porque no tiene una definición que vos digas, bueno, estamos bien, no perdimos el hilo, ojo al gol. Y tampoco es el abismo está adelante, exacto. Es compleja, yo creo que es esa la palabra y creo que todavía no somos conscientes de lo compleja que es la situación. Desde hace una semana, desde que se tomaron las últimas medidas por parte del gobierno a la fecha, no se han visto cambios sustanciales en las actitudes. En las empresas siguen habiendo omisiones. Bueno, ahora se sumó la Intendencia. La Intendencia con un paso muy fuerte, con un mensaje muy directo, claro, muy directo y que creo que es así, que tenemos que dar los mensajes claros. Hoy por hoy los médicos en diferentes instituciones de diferentes generaciones están preocupados y están de vuelta saliendo con señales de por favor, te indico que no salgas, como indicación médica, te indico que no participes de una reunión, te indico que no compartas mapes, quédate en casa. Claro, capaz que el quédate en casa es en contra de el quédate en casa que tuvimos al principio, que era el quédate en casa y no hagas nada, no es lo que se está tratando de vivir ahora, porque hay como hacer las actividades imprescindibles. Y ahora conocemos un poco más de qué se trata, la situación a la que podemos llegar, qué respuestas podemos dar, podemos convivir. Exacto. ¿No? Estamos más como en ese terreno ahora. Y yo, ¿por qué digo que la situación de ahora es muy complicada? A ver. Vamos. Desde que surgió la pandemia se decía que un 20%, un 80% tenían una buena evolución, un 20% iban a requerir internación en sanatorio y un 5% iban a requerir cuidados en CTI. Es verdad. Si nosotros miramos los números del Uruguay, los números del Uruguay fueron un poquito mejor y si nosotros cerramos al 30 de noviembre, tenemos que un 5 o 4% requirieron internación y que solamente un 2% murió. Ingreso a CTI. ¿Está? O sea que fueron números muy ventajosos, pero en números muy pequeños. Muy pequeños. La escala es muy pequeña. Yo creo que ahora ya estos números no se pueden mantener. Claro, hay un 36 años CTI, primera vez Entonces, yo quiero ir a definir esos números. ¿Por qué nos preocupa tanto? Si nosotros nos mantenemos en estos números que sabemos que
no son los más, son muy optimistas, pero probablemente no sean los que vamos a tener. De cada 100 pacientes o de cada 100 infectados por coronavirus, vamos a poner que 5 se van a internar y que 2 van a ir a CTI. Hace 3 días que estamos con números cercanos a los 300. Entonces, de los 300 que tuvimos el otro día, con estos números que son muy, vuelvo a repetir, que son muy amarretes, vamos a tener que 6 pacientes hace 3 días requirieron ingreso a CTI, van a requerir dentro de 12 días ingreso a CTI. Antes de ayer se van a sumar otros 6 más. Ayer se sumaron otros 6 más. En 3 días vamos a necesitar, con estos números muy cortitos, 18 camas. Con una internación que va hasta un mes y 16 algo. días promedio. Sí. Si hoy vamos a volver a tener, vamos a ponerle 20 más. Mañana 20 más. ¿Qué es lo que sabemos que es finito? Los recursos. Sí. Las camas de ese... No solamente... Y cuando decimos cama, Recursos no es humanos. la cama. Es la cama, el personal que tiene que atender Lo esa dijo ayer cama. el presidente de la sociedad intensivista, acá sentado en el mismo lugar donde estás tú. Entonces, eso es lo que preocupa, de que no hay... Porque además es un personal muy expuesto, que muchas veces es el que tiene que hacer cuarentena, que cae o que se enferma y que si bien se ha preparado y se ha aumentado, es algo finito. Entonces, hoy es el Día de los Derechos Humanos y un derecho humano es la salud y un derecho humano es que ustedes tengan la mejor salud, la mejor calidad del servicio de salud. Los médicos queremos poder brindar la mejor calidad de salud y estando con los servicios de salud saturados ya se demostró que no se puede otorgar eso. Tú tenías el tapaboca recién puesto antes de salir al aire. Sí. Te lo sacás por razones obvias para hablar, para que la dicción en un programa de televisión sea más correcta. Lo mismo hacemos ella y yo. A una de las consultas que está viendo Maggie, porque no solo Maggie ve las consultas, yo también las veo. ¿Qué hoy estás peleado? No, pero Bueno, A ver. soy un eterno peleador. A ver. Si te hubiera conocido de niño. Pero una consulta concreta. ¿No debería decretarse la obligatoriedad del tapaboca al aire libre? Señor, ¿uruguayo se puede poner tapaboca? Pregunta a alguien. es una medida que está demostrada que disminuye los contagios y disminuye la gravedad de la enfermedad. Muy bien. ¿Cuál es el problema del tapaboca? Que da un poco molestia, la voz sale distorsionada, me cuesta respirar y se me empañan los lentes. Otro problema no tiene. Ninguno. Entonces, Ninguno. ¿por qué no una obligatoriedad de Yo- tapaboca? Esto es una consulta, digo, por lo cotidiano y la cantidad de tiempo que usamos el tapabocas, sobre todo cuando estamos en contacto con personas. Si yo voy por la calle caminando solo, no estoy en la Rambla, por ejemplo. Solo. Bueno, estoy pero solo yo caminando. ahora también te digo, yo Sí. estoy viendo con esto de que las actividades, que los gimnasios están cerrados, estamos todos en la Rambla, en el Todos. parque, y es un contacto cercano al lado del sí. otro sin tapabocas. Lo único que falta es un techo y una pared. Nada más. Sí, o sea, no sé, yo como medida de salud te diría sí, sería mucho mejor que todos tuvieran tapaboca. La verdad que sí. Hacer ejercicio con tapabocas, sobre todo aeróbico, es prácticamente inviable. Bueno, pero hacerlos todos juntos así, tampoco estamos solucionando un problema. O sea, yo no sé, vuelvo a lo mismo y lo que dijimos siempre, que capaz que hay que buscar mecanismos más de menos exposición. Entiendo que haya que hacer educación física, entiendo, pero en este momento de contagio, con los números que tenemos en Uruguay, no tiene sentido que te vayas a hacer una actividad física pegado al lado de otro, que está sudando, que está respirando, que está largando una cantidad de aire En esos tan lugares- importante que es... Por eso es el tema del tapaboca. En esas circunstancias, en esas situaciones donde hay, podemos tener esta distancia capaz, ahí sí se recomienda. Pero si uno está de repente solo dentro de un vehículo, caminando por la calle... Y bueno, antes yo de creo llegar- que el sentido común es el mejor de todos los Ahí está. sentidos. Ya lo explicamos y no lo vamos a explicar más, cómo se transmite la enfermedad. Ya todos lo sabemos. Entonces, si yo estoy sola caminando por la Rambla y no tengo a nadie, no voy a contagiar a nadie. Entonces, ahí puedo sacarme el tapaboca. Pero si es como vimos ahora, que están
toda la gente realizando actividad física, uno al lado del otro, capaz que es una buena medida. O no ir, o hacerlo solo por otro lado. Caminando de a tres en la Rambla todos juntos, hombro con hombro, Claro. no respetando la distancia. Exacto. Si es tu mismo círculo, tampoco es un problema. El problema es que justo en esos grupos es gente que normalmente no es de tu círculo. Porque ese que fue ayer voy a las 6 de la tarde a gimnasia, mañana voy a las 8 y pasado voy a las 9. O sea, O hago ballet o hago fútbol, entonces, no sé dónde. Ahí hay un intercambio de gente muy importante. La otra cosa que me han preguntado muchísimo en estos días es, claro, al haber más casos hay más contactos. Entonces tengo muchas preguntas de soy contacto de un positivo. Entonces yo mandé una gráfica, una foto a la producción, a ver si la podemos ver, que me parece que era... La producción de este programa no falla. No falla, no falla nunca. Que lo que nos mostraba era, ahí la tenemos. Entonces, a mí lo que me preguntan siempre es, estuve en contacto con una persona cuando me haga el hisopado. La recomendación del Ministerio de Salud Pública es al 7º día. ¿Y por qué es al 7º día? Ahí tenemos, el día 0 es el contagio y a medida de ahí va a empezar a aumentar la carga viral hasta el día 7º. Si yo me lo hago el día 2 o el día 3, el hisopado, y ese hisopado me da negativo, no quiere decir que yo no tenga la enfermedad. No quiere decir que yo pueda sentirme que estoy libre de la enfermedad e ir a reincorporarme a mis actividades. Me guardo. Y porque dentro de 3 o 4 días mi carga viral va a ser mucho mayor, ahí voy a ser infectada, voy a ser un ser que puedo contagiar y voy a estar diseminando la enfermedad. Por eso es tan importante desde el día del contacto esperar 7 días para hacer el hisopado. Y en cuanto me enteré que estuve en contacto con un positivo, yo me tengo que guardar. La otra pregunta que me hacen es, ¿yo me tengo que guardar solo o me tengo que guardar con mi familia? Bueno, lo ideal es solo en la casa, en la familia. O sea, tratar igual de interaccionar el mínimo posible. Claro. Entonces, cuando me toca ser estudiado a mí, si yo soy negativo, el resto de mi familia está tranquila también. Y si ese caso es positivo, el resto de la familia va a tener un día que se podemos decir, desde este día en adelante, es el día que me tengo que estudiar pasando 7 días. Es importante eso, el de poder aislarse. Lo que hemos visto es que a veces es posible, y a veces cuando hay niños, no, formamos un núcleo familiar y hacemos la cuarentena entre todos y nos damos el alta entre todos, ¿no? Eso es importante, el aislarse fundamentalmente cuando hay personas de mayor riesgo. Le leo 2 consultas y la vamos respondiendo. Una de ellas dice, ¿podría confirmarme con la doctora Rey si es cierto que la gente que tiene COVID le da positivo por 3 meses aunque no contagie? Dice que se lo comentaron ayer y quería confirmar eso. Bueno, los PCR, ahora hay unas indicaciones del Ministerio de Salud Pública que refiere que si un paciente tuvo COVID sintomático 14 días después de haber tenido el hisopado o el diagnóstico, se puede reintegrar a sus actividades sin necesidad de hacer un nuevo hisopado. Eso es lo que pasó con, por ejemplo, Neves, el jugador de Nacional, que se armó ahí el problema con que había vuelto a la... Porque ahí pasó una cosa rarísima. Le dio positivo, negativo, después le volvió a dar positivo. Neves no contagia. Lo que no está indicado es seguirlos estudiando. Eso es lo que al principio se seguían estudiando. O sea, yo me acuerdo de un jugador del de Juventus, que fue de los primeros, Dybala, que lo estudiaban y quedaba positivo. Es verdad. Lo que se hizo se estudiaron esas cargas virales y lo que vieron es que lo que sacan son, vamos a decir, como cadáveres de virus. O sea, es virus que no tienen la potencialidad de infectar. Sacan restos virales. Entonces, mejor restos virales que cadáveres de virus. Bueno. Convengamos, sí. Bueno, pero los virus nos queremos muertos, un cadáver de virus. Restos de virus es mucho más de doctora. Restos de virus que no tienen la capacidad de infectar. Y lo que se vio es que el contagio, como vimos ahí en la gráfica, después del 10º día, la carga viral baja sustancialmente y no contagian. Así que si tiene un PCR positivo por 2 o 3 meses, se llaman PCR persistentes, pero no tienen riesgo de contagio. Y después, encadenado a eso, venía una consulta que me parece que tiene que ver también. De hecho, si no me equivoco, el Pasteur estaba estudiando esto. ¿Cuál es la situación de COVID en agua de playa y arena? Teniendo en cuenta las redes cloacales que vuelcan los desechos,
si hay habitualmente, bueno, pone un ejemplo de lo que se encuentra en las aguas. No se ha visto contagio a partir del fecal oral, vendría a ser porque se ha visto en las heces, por ejemplo, pero no se ha visto que esa sea la puerta de ingreso del virus. O sea que, en principio, por ahí no hay ninguna indicación. Las piscinas que tienen cloro no se transmiten la enfermedad, en el agua no se transmite la enfermedad, es una enfermedad de persona a persona, contacto a contacto. De gotícula con gotícula. Tengo un mensaje para emocionarte, para que te emociones. A ver. Te lo voy a leer porque vale la pena y creo que nos enorgullece a todos. Hola, les veo de Suiza. O sea que nos está mirando desde Suiza. De Suiza. ¿Está? Llevamos, como en Italia, casi un año de cierres y respeto de recomendaciones y explotamos de contagios. ¿Cómo se explica? Es una muy buena pregunta. Sí. No sé, ojalá supiera cómo se explica. Creo que en ese andar de necesidad de seguir viviendo, de activar... De seguir circulando, de seguir... Circular para vivir. Para y vivir y todo, creo que ahí lleva a que uno no vea potencialmente determinados riesgos y no vea como riesgos otras situaciones. Nosotros a nuestro núcleo familiar no lo vemos como un riesgo y a veces no sabemos ni lo que hizo, pero no lo vemos como un riesgo. Sí, cuando volvemos todos a casa. Cuando volvemos todos a casa. Con los compañeros de trabajo que estamos habitualmente, que compartimos 8 horas, lo vemos como una situación cotidiana y no lo vemos como un riesgo. Entonces... Yo tendría que ver como un riesgo a esta señorita. Por ejemplo. Bueno... Mantener la distancia. Mantener la distancia. Sabe que nosotros cuando nos paran ahí mantenemos nos la sugieren distancia. algo que nosotros nos hemos ido acostumbrando, porque al principio charlamos, mantener una distancia. Primero porque lo tenemos que mostrar, porque también somos parte de lo que gente mira. Todo ejemplo es importante. Exacto. Y segundo porque queremos mantener la distancia. Sí. Así que creo que es ahí, pero creo que también... que lo que decía hoy Maggie de la vacuna como una luz en un futuro nos da como tranquilidad, ¿no? Más allá de que todavía no es una solución inmediata, va a ser una solución inmediata para ojalá para mediados del año que viene, pero nos da como un alivio. Y bueno... Y eso no hace como de alguna manera que digamos, bueno, estamos cerca de la vacuna, bajamos un poco la guardia. Uruguay en este momento no está cerca y está en el peor momento que hemos vivido. En el peor momento. Entonces, ahora es el momento que todos tenemos que cuidarnos. Alguien pregunta acá y creo que es pertinente. No, tranquilo. Yo iba a preguntar lo de Florida, no sé si es el mismo mensaje. Una pregunta cortita que dice que una persona con VIH, ¿qué riesgo tiene de COVID? El VIH específicamente no se ha estudiado o no se ha identificado como un factor de mala evolución de la enfermedad. Entonces, pero bueno, obviamente las defensas, depende también, como sabemos, si el VIH, si está en tratamiento, su carga viral, pero en principio le diría que debe cuidarse como cualquier otra persona, pero que no tiene un riesgo mayor, como sí está demostrado para enfermedades cardiovasculares, para otro tipo de enfermedades crónicas. Me parece interesante sobre todo porque se pueden dar en muchas situaciones, sobre todo acá en Montevideo. Dice, en Florida hay 14 positivos, de esos casos hay 3 de 2 cuadros de fútbol, que no es como Montevideo, por más que tomes todas las precauciones, van todos a trabajar, practican con otras categorías, sumamos el entorno de cada persona. ¿Cuántos tienen que estar en cuarentena? Bueno, después habla de la fiesta. Bueno, está muy claro definido lo que es un contacto estrecho, que es son 48 horas, desde que estuve o sea, tú me avisás que fuiste positivo. Desde el día que yo estuve contigo, 48 horas previa, pasan a ser mis contactos estrechos. No estoy siendo clara porque ni yo me estoy entendiendo. Así que voy a empezar de vuelta. Contacto. O sea, sí, el contacto estrecho se llama aquella persona que estuvo con un COVID positivo por más de 15 minutos enteros, sin tapaboca o cortados. Si yo estuve 5 minutos contigo, me fui y volví, estuve 5 minutos contigo, me fui y volví, estuve 5 minutos, eso se considera 15 minutos.
Bien. ¿Está? Eso cambió ahora en la nueva definición. Claro, porque antes pensabas que todo ese tiempo tenías que estar los 15 minutos exacto. juntos. No, ahora, si la suma de minutos da 15 minutos, eso es contacto estrecho. O que hayas estado muchas horas en el mismo lugar, incluso con tapaboca. Así que incluso con tapabocas. Está el tema de los ojos. Y está la aerosolización, y porque tenés muchas dudas, que incluso con tapabocas que lo hayas tenido bien colocado todo el tiempo. Te lo sacás para comer, te lo sacás para fumar, te lo sacás para tantas cosas. Con los ojos. No con los ojos. Bien. Nos sigue ganando pequeñas bataditas el COVID, ¿eh? Ahora es duro. 15 minutos, ahora 5 y 5, nos pega... Y la otra cosa que yo quiero decir es, en la época del año que estamos... Dramática, sí. Porque si todo lo diciembre en una época normal era ya de por sí una locura, se suma 9 meses de angustia, de situaciones económicas complejas, de muchas cosas que pasaron, y encima que te dicen, no, date para tu casa. La gente está como lo notas en el tránsito. Yo noté igual menos movimiento por estos días, entre ayer y hoy. Pero bueno, yo, comparando la semana pasada y esta, no he encontrado. La otra cosa es que... Hay menos. Sí, bueno, la gente, yo creo que entre las últimas, el 339... Y los 3 fallecidos, creo que ahí marcaron. Los 3 fallecidos. Y la conferencia de prensa, gobierno, intendencia y el anuncio de cosas después... Bajó un poco. La información llegó a todos lados. Para mí, a mí me parece llegó a todos lados. Bien, bueno, yo he visto una circulación. Pero estamos hablando 2 días, ¿no? Doctora, pero ya ¿qué cantidad de funcionarios públicos tiene este país? Oficinas, presenciales. Sí, pero están trabajando, pero muchos no todos. Están trabajando. Los que no son indispensables, creo que no. Y ya la población de riesgo estaba cuidándose también, las embarazadas, demás. Quería consultarle respecto al tiempo que se debería dar el resultado del hisopado, porque acá dice que hay una persona que le hisoparon el 5 de diciembre, aún no tuvo el resultado, 72 años, oncológica. No, algo está mal, algo está mal. Están demorados, pero 24, 48 horas máximo. Ahí tendría que hacer un reclamo. Ahí tiene que ir, llamar, averiguar. Lo que sí ha pasado es que a veces se pierde alguna muestra o algo se traspapela, como todo, pero no demoran 5 días. Bien. Más consultas. Porque viene por el lado de los hisopados. Con la cantidad de hisopados que se hicieron cuando si no me equivoco, fue cuando se batió el récord que superó los 700. Pero hicimos 7.000 y pico de test en esa jornada. O por lo menos eso era en base a los 7.000 test de la jornada. También porque digo, los números fríos dicen, bueno, superamos los 300, tenemos... Cuanto más hisopados se hagan, seguramente más resultados positivos vamos a tener, ¿no? Bueno, sí, pero lo que se está midiendo son los porcentajes de positividad. Por eso, y esos porcentajes de positividad nosotros teníamos 1, 2%. Ahora estamos teniendo por arriba de 4 o 5%. Entonces, es eso lo que tenemos que mirar, el porcentaje de positividad. Claro. Vos podés hacer 10.000 test, pero si tenés un positivo, porque hagas más test, no quiere decir que vos vas a tener siempre más positivos. Vas a tener más positivos si hay más positivos. Pero la proporción estaba más o menos igual. Si uno de acá hace un par de semanas. No, teníamos un 2-3% de positividad. Ahora tenemos por arriba del 4, que el 4 es un número que marca uno de los parámetros de pronóstico. Otra consulta. Buenas tardes. Yo fui paciente coronavirus y se me informó que por 3 meses teóricamente generé anticuerpos. ¿Es posible que no me contagie nuevamente? De todas maneras estoy cuidándome y aplicando todos los protocolos, pero la consulta es en sí, si generé anticuerpos y qué tan real es eso de los 3 meses. Bueno, eso cuide, ¿no? Sí, es lo que se está investigando todavía, en lo que se forman anticuerpos, y no solamente anticuerpos, sino que también otro tipo de inmunidad, la inmunidad celular asociada a los linfocitos T, también se ha demostrado que sirven como barrera y que en principio esa inmunidad es bastante duradera. O sea, como que podemos hablar de meses, pero recién hace un año que está el coronavirus. No te puedo decir que eso te va a durar 5 años porque te estaría mintiendo, porque no lo sé. Entonces, creo que hay que dar un poco de tiempo a lo siguiente. Bien. Y una cosa antes de irme por usted es, si ahora alguno de nosotros es contacto de un positivo, vamos a pasar la Navidad solos. Lo sé, lo pensé mucho. Solos. Entonces, si no te convenció ninguna de las estrategias que estamos usando, pensá en eso, en si querés pasar la Navidad solo en un cuarto o
internado o en un CTI. La verdad, el riesgo está y todos tenemos el mismo riesgo. No es para unos más. Unos tienen mayor riesgo de CTI, pero de estar enfermos, todos tenemos el mismo riesgo. Y de contagiar. O sea, también. eso te lleva solo un cuarto. Doctora, simplemente llegan muchísimos mensajes respecto a atrasos en resultados. Cada vez más. Sí, ¿cuánto demora el hisopado? Sí. Sí, lo que puedo decir de lo siguiente es la ansiedad. No, estoy hablando de 72 horas para familias. Sí. Que había algunos que eran positivos y otros que no. Los que no estaban esperando por más de 72 horas resultados. Esto es lo que dice. Entonces, como medida sanitaria, que lo dijo también el presidente, los contactos de los contactos, mantener... Guardarse. En este momento les pedimos eso. Bien. La dejamos tranquila un rato, porque yo sé que usted cuando entra en estos trances está un rato en trance, libérese un poco de yoga, afloje los hombros, porque ya está, se terminó. Se terminó. Bueno, la queremos la semana que viene acá. Sobre todo para seguir poniendo... Está buscando un regalito, está buscando... No, jamás le pedí nada. Nunca. Jamás. Nunca. Sí, muchas consultas y la ansiedad esa de trasladar todas las preguntas. Yo nunca vi que Obaldía le pidiera algo, pero ella vino un día con una cajita y se la encajó ahí. Yo hice una crisis acá y después... Entonces usted que quiere regalos, vamos a la pausa. Después repico para acá. Amigos, les voy a contar algo interesante, porque más allá de que tengamos problemas, hay que vivirlo de la mejor manera. Y por eso estamos acá con Maggie y con la doctora Rey tratando de llevarles un programa a su casa. Además les cuento que en Masa Madre nos apasionan nuestros sabores, variedades y colores. Nos encanta esforzarnos cada día para ofrecerle a nuestros clientes calidad y excelencia en el servicio con esfuerzo, vocación y materias primas, todas ellas seleccionadas. Descubrí por qué amamos lo que hacemos. Encontrá Masa Madre en supermercados, almacenes y kioscos. www.masamadre.com.uy. Hipólito Yrigoyen 2338. Masa Madre, para todos los momentos del día.